días, amados hermanos. Dios los bendiga en esta mañana de este domingo 24 de enero del 2021. Sean todos bienvenidos, hermanos. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares, ahí a su televisor, su computadora, su celular. Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana te agradecemos por tu gran amor y tu gran misericordia que nos has tenido, Señor, y nos tienes. En esta hora, Padre, pedimos que te agrade, Señor, de todo lo que hagamos, porque es para honra y gloria tuya. Que los cantos, la lectura, el mensaje, las oraciones, que todo sea para gloria tuya, Señor. Y que tu iglesia, Padre, que escucha y ve, pueda ser, Señor, edificada a través de este humilde culto a ti, de este servicio de oración. Padre Santo, quédate con nosotros. Y te pedimos, Señor, por aquellos, tus hijos, nuestros hermanos, que aún están enfermos. Señor, oramos por ellos, intercedemos por ellos, que siguen luchando por su salud, por su vida. Los ponemos en tus manos, Señor. Ten misericordia, Padre, de nosotros. Guárdenos y protégenos, Señor, de esta enfermedad. Cuide nuestra salud. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a entonar un canto, a un himno a nuestro Señor. Y les voy a pedir, hermanos, a veces es muy difícil o muy monótono cantar 1, 2 o 3 en casa, pero intentemos cantar al Señor. Escuchemos y cantemos este himno para la gloria de nuestro Señor. Hay un dulce espíritu aquí, y yo sé que es el espíritu del Señor. Cada rostro expresa el gozo, sí, pues sentimos la presencia del Salvador. Gracias a Dios por cada canto, hermanos. Cada canto también es un mensaje a nuestro corazón. Hermanos, les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias. Les voy a dar un momento para que busquen el Salmo 139. Les voy a dar
unos segundos para que lo busquen. Salmo 139. Bien, si ya lo tienen, hermanos, vamos a iniciar con esta lectura. Síganme atentamente en la palabra de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pero aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me hallará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. ¿No fue encubierto de ti mi cuerpo? Bien, que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermanos, esta es palabra de Dios. Meditémoslas en el corazón y atentos, hermanos, al sermón que viene en virtud de este pasaje. Vamos a entonar un himno más para la gloria de nuestro Señor. Cante con gozo, cante en su corazón. Vayamos al siguiente himno. Señor, ¿quién entrará?
Gracias a Dios por este otro himno también, que son mensajes al corazón, hermanos. Los disfrutamos y los sentimos nuestros también. Hermanos, pasemos ahora a la parte más importante de este devocional, hermanos, que es la palabra de Dios, a cargo de nuestro pastor Cristóbal Jiménez. Pongamos atención y disfrutemos su palabra, hermanos. Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de poder reunirnos en nuestros hogares, en el caso de ustedes, en sus hogares, para escuchar la palabra de Dios. Y dado que el Señor nos permite llegar a ustedes a través de estos medios, gracias al Señor por este hermoso día que Él nos regala, que a pesar de las angustias que podamos estar viviendo cada uno en lo particular, no dejamos de ver y sentir la bondadosa mano del Señor. Este jueves pasado, 21 de enero de este año 2021, muy temprano por la mañana recibimos la noticia de que el Señor había llamado a su presencia a nuestro hermano Pedro Martínez Covarrubias. Él había estado bastante enfermito y había estado complicándose la situación. Finalmente Dios decidió llamarlo a su presencia. Sabemos que Él está con el Señor en estos momentos, porque es la promesa del Señor en su palabra, de todos aquellos que confiamos en su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Pero queremos pedirle al Señor en nuestras oraciones que Él bendiga a la familia, particularmente a su esposa, nuestra hermana Tere González de Martínez, a sus hijos Marcos, Pedro, Alan y Alejandra, a sus nueras, a su yerno y a sus nietos, y sobre todo también a la familia de nuestro hermano Pedro, la familia Martínez Covarrubias. Que el Señor los bendiga grandemente. Los abrazamos en el Señor y les externamos nuestro sincero aprecio y nuestras condolencias desde este lugar. Quiero pedirles también que sigamos orando por los hermanos que han manifestado alguna enfermedad, algún tipo de enfermedad, que el Señor les ayude, y que sigamos orando por esta situación que se complica cada vez más aquí en este estado. Que el Señor nos ayude para ser sabios y que podamos guardarnos y seguir las reglas que las autoridades nos ponen. Quiero suplicarles entonces que sigamos orando también por nuestra iglesia y por sus programas que tenemos en puerta. Quiero invitarles a tener una palabra de oración en este momento para que pongamos en las manos del Señor esta actividad, este sermón, y sobre todo a nuestros hermanos Martínez González. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta hora de la mañana. Tú sabes, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Sabes lo que cada uno en lo personal está pasando, está sufriendo o está gozando incluso. Tú que eres el creador de todas las cosas, el creador de nuestras vidas, el que nos conoce perfectamente bien, te suplicamos que tú tomes en tus manos nuestras vidas y que nos dirijas conforme tu voluntad lo estime conveniente. Te rogamos, Padre, que tú seas con cada familia, principalmente, como te decíamos, con la familia González Martínez, por el deceso de nuestro querido hermano Pedro Martínez Covarrubias. Tú has decidido llevarlo a tu presencia, Señor, y aún en medio del dolor sabemos que nuestros hermanos, su esposa y sus hijos están fortalecidos, porque también ellos han abrazado esta promesa de que Él está en tu presencia. Descansan en ti, Señor, descansan en lo que tu palabra nos enseña. También te rogamos por nuestros demás hermanos que han resultado afectados de una u otra forma en estos días, que el Señor les ayude, les cuide, y los ponemos en tus manos. También por nuestra iglesia, Señor, ayúdanos a ser sabios. Te lo rogamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Saludamos entonces a todos nuestros hermanos que de una u otra forma nos ven a través de esta plataforma, esperando que el Señor les dé bendiciones. Hace algunos años, tratando de llevar un chequeo de rutina en mi salud, acudí al médico para que me hicieran exámenes generales, análisis generales. Después que me entregaron el resultado, muy contento, regresé a casa, todo parecía estar perfectamente bien. Pasaron algunos días y con el paso de las semanas comencé a sentirme un poco inquieto. Acudí nuevamente al médico y platicando con la doctora que me atendía, le di todos los detalles que sentía y me mandó a hacer otra vez análisis. Antes de recibir los resultados, o antes de ir más bien a que me sacaran la sangre, yo fui primero a un chequeo rápido y detecté que la glucosa, o mi glucosa, estaba arriba de lo normal. Entonces, cuando fui con la doctora le expliqué eso y me dijo, bueno, vamos a esperar los resultados. Cuando fui otra vez por los resultados, se los entregué a la doctora y la doctora me dijo, efectivamente su glucosa anda por arriba de lo normal, y vamos a tener que estarle monitoreando. Necesita cuidarse, necesita hacer esto y esto y esto y esto, y entonces para evitar complicaciones más adelante. Le agradecí a la doctora y yo fui hacia mi carro, iba caminando muy preocupado, muy pensativo, y llegué a mi carro y me senté, incliné mi rostro y oré al Señor. Le dije, yo estoy en tus manos, no sé qué es lo que está pasando, pero espero en ti tu gracia y tu misericordia. Pero mi preocupación seguía, porque entendía que con la glucosa arriba de lo normal, efectivamente me iban a declarar diabético. Y tanto era mi preocupación que al tratar de encender mi carro no prendía o no encendía. Y yo me puse más preocupado, dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Finalmente arrancó el carro y enfilé hacia mi casa, pero iba en el camino tan estresado, tan preocupado, que empecé a sentir que mi visión se volvía borrosa. Llegué a casa y le platiqué a mi esposa y mi esposa me dijo, oye, debes tranquilizarte, a lo mejor es el impacto de la noticia que te dio la doctora, debes estar tranquilo. Finalmente me fui tranquilizando y la doctora me había dicho que íbamos a estar un mes monitoreándonos para poder determinar si efectivamente había que llevar un tratamiento. Al mes volví. Me apliqué durante ese mes a hacer todo lo que me había recomendado, a comer normal, a hacer ejercicio y tratar de cuidarme todo lo que era necesario. Cuando volví al siguiente mes y me volvieron a checar otra vez y la doctora vio los resultados, dijo, oh, excelente, está usted perfectamente bien. Vamos a volver a hacer otros análisis para determinar bien y entonces ya le digo. Y me hicieron otra vez otra prueba y resultó todo normal y me dijo, mire, esto ha de haber sido algo circunstancial, pero de todas maneras debe usted cuidarse. Todos los seres humanos y los creyentes en particular sabemos que un examen médico es importante, es relevante para determinar cómo está nuestra salud. Pero a pesar de que son importantes para nosotros mismos, muchas personas se niegan o se resisten a veces a hacerse análisis. Quizá por temor a los resultados, quizá por temor a las jeringas, o quizás por la fobia que puedan tener de ir a un hospital, no lo sé. Pero así nos pasa en la vida cristiana. Muchos creyentes sabemos que Dios puede determinar a través de su palabra cómo nos ve. Y a veces nos resistimos a preguntarle a Dios cómo nos ve, por temor a lo que su palabra nos dice. Más bien lo que
estamos acostumbrados a hacer en este sentido es decirle a Dios cómo nos sentimos y no cómo Él nos ve. Por eso creo importante considerar en esta mañana este breve sermón. Le he titulado El examen de las pruebas. El examen de las pruebas. Ya se ha leído en la lectura previa el Salmo 119, todo el capítulo. Pero yo quiero tomar los últimos 2 versículos de este hermoso salmo. El versículo 23 y el versículo 24, que dicen de esta manera: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Cuando uno ve estos hermosos pasajes que seguramente hemos leído muchas ocasiones, a los cuales hemos acudido en otras tantas y que hemos predicado seguramente más de una vez, podemos encontrar que nos habla de la necesidad de David, a quien se le atribuye este salmo, de saber cómo Dios lo veía. ¿Qué es lo que Dios veía en él? De tal manera que un planteamiento sencillo que podemos hacer es el siguiente: lo que Dios ve a través de las pruebas resultan ser bendición para aquel que es probado. Quiero enfocar esto en relación a las pruebas. Y lo que Dios ve a través de las pruebas resultan ser bendición para el que es probado. Nos preguntaríamos cuáles serían esas bendiciones que podemos experimentar cuando Dios permite que pasemos por el calor de las pruebas y que puedan estar sustentadas en estos 2 versículos. Bueno, en este pasaje de él podemos extraer lo que yo llamaría 2 bendiciones para todo creyente que pasa por el calor de las pruebas. Ahora, todos sabemos que las pruebas pueden ser de diferente índole. Por circunstancias diversas podemos ser probados. Por ejemplo, yo puedo ir en mi automóvil conduciendo y Dios puede en un momento dado permitir que mi carácter sea probado. Al permitir que alguien se atraviese, al permitir que alguien me cierre, tal vez Dios está probando mi carácter para saber cómo voy a responder. Tal vez yo voy al servicio médico y tengo que esperar más de 1 hora para ser atendido y tengo que estar haciendo fila ahorita con la pandemia, de paso a paso ir caminando hasta llegar a mi consulta. Tal vez Dios está probando mi paciencia. Las pruebas pueden ser de diferentes formas y eso lo sabemos. Pero ¿cuáles son esas bendiciones que podemos extraer de estos 2 versículos? La primera de ellas yo llamaría que las pruebas en la vida del creyente ayudan para pedirle a Dios un examen de vida. Solamente leemos los versículos que consideramos, el 23 y el 24, cuando David dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad. Obviamente estos versículos tienen un contexto. David, cuando escribe estas palabras, guiados por el Espíritu Santo, desde luego, hacen evidente que él sostenía una clara e íntima relación con Dios. Él era un hombre que amaba a Dios y Dios lo amaba a él. La misma palabra de Dios dice que él era un hombre, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él creía en un Dios omnisciente, lo dice en los primeros versículos. Dios lo había examinado, lo había conocido, lo había escudriñado. Creía David en un Dios omnisciente.
pero también creía en un Dios que era el Todopoderoso, que lo había formado, dice David. Pues el versículo 13 nos asegura eso. Pero además David creía en un Dios omnipresente, del cual nadie podía escapar. Estas convicciones que David tenía lo llevaban al punto de creer que Dios no consentía el pecado, y por lo tanto esa santidad de Dios era el sello que debía caracterizar a todo aquel que fuera su hijo. Todo parecía indicar que la expectativa del Salmo es destacar las características o atributos de Dios. Pero en las palabras del salmista no solo vemos el reconocimiento de lo que él creía que era Dios o es Dios, sino también en lo que él mismo posiblemente estaba pasando. Los versículos 19 al 23, o al 19 al 21 más bien, nos dan esa idea. Fíjense bien en lo que dicen estos versículos. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Esta es una declaración que la palabra de Dios la enseña. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Probablemente David estaba sufriendo el ataque de alguien, no lo sabemos. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No era para menos entonces que David, entendiendo que Dios es un Dios santo, tuviera estos pensamientos. Pero lo que dice el versículo 21 es importante. Él hace una pregunta. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra mis enemigos o contra tus enemigos? Todo esto me hace a mí pensar en la clave del asunto de este salmo. Al parecer David, según algunos estudiosos, piensan que estaba sufriendo el escarnio de los pecadores, o que se mofaban de su pecado y se burlaban de Dios, y esto David lo sufría. Pero otros piensan que el problema estaba en lo que él pensaba. Y me inclino a pensar que por ahí va el asunto, que él estaba sufriendo una prueba interna, luchando contra sus pensamientos, si bien es cierto, contra aquellos que no amaban a Dios, contra aquellos que se burlaban contra Dios y posiblemente contra aquellos que se mofaban de la fe de David. La lucha en él estaba en sus pensamientos, y es la lucha que enfrentamos todos los creyentes. Esta lucha es la que hace ver que este examen de vida sea un examen completamente consciente. Si vamos siguiendo los versículos 23 y 24 en su primera parte, vamos a notar las palabras, como dice David: examíname, oh Dios. Él está pidiendo a Dios un examen de vida. Desde luego un examen que iba a determinar cuál era la situación en David en cuanto a aquellos tal vez que odiaban a Dios. Porque todo lo que vemos a través de la palabra de Dios era una íntima comunión de David con el Señor. Al notar las palabras, examíname, oh Dios, podemos ver un grito interno que sale de lo más profundo del corazón de David. Esto indica que al mirarse a los ojos de Dios, él se vio completamente desnudo. No hay lugar donde esconderse. No hay cosa que pueda cubrirlo delante de Dios. No hay lugar donde él pueda huir. Estaba completamente desprovisto. Hermanos, así es como estamos los seres humanos ante los ojos de Dios. Completamente desprovistos. Y así es como debemos considerarnos incluso, completamente desprovistos. Porque Dios
nos ve todo. La palabra del Señor dice en el libro a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 13, las siguientes palabras: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, indicando que cualquier cosa, por muy minúscula que sea o mayúscula que sea, todo está ante la mirada de Dios. Y sigue agregando el escritor a los Hebreos: antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Estamos desnudos delante de Dios. Y así se veía el salmista. Por eso él dice: examíname, oh Dios. Si Dios es el creador, si en Él está el poder, si en Él está la sabiduría, si Él es el que escudriña todo, entonces el único que podía examinar a David y el único que puede examinarnos a nosotros y que puede señalarnos cómo estamos, dónde está nuestro mal, dónde está nuestro dolor, dónde está nuestra situación, es Dios. No hay más. Todo está delante de su mirada. De manera consciente, David se pone en las manos de Dios para tal examen. Y así es como debemos ponernos los creyentes delante de Dios. Sin importar la circunstancia que estemos viviendo, es bueno siempre preguntarle a Dios cómo nos ve. Si se tuviera que sacar sangre de nuestras venas para que se analizara y determinar cómo estamos delante de Dios, pues sería fantástico. Pero lo cierto es que no hay necesidad de sacar sangre, porque ya se derramó sangre en la cruz del Calvario para determinar que somos pecadores y que por lo tanto necesitamos de Dios. Cuando vienen las pruebas, es el momento de hablar con Dios. Y tal vez una buena oración sería decirle a Dios: Dios, a mis ojos, según yo, he tratado de caminar bien contigo. Como yo me veo, Señor, yo he tratado de caminar bien contigo. He tratado y he luchado de hacer bien las cosas, según yo, según a mis ojos. Lucho por ser transparentes con todo y en todo. Según yo, lucho por ser honesto, íntegro en todos mis actos. Pero lo que me pasa me hace meditar por un momento y pedirte que seas tú, Señor, el que me pese en tu justa balanza, el que me enseñe en dónde está mi mal y me cubra con tu misericordia. David sabía, hermanos, lo que tenía que hacer y a quién acudir, y lo hizo, según lo que vemos en el versículo 23 del Salmo 139. El proverbista dice en el capítulo 15, versículo 11: el Seol y el Abadón, hablando del mundo de los muertos, están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Ese abismo del inframundo no escapa de la mirada de Dios. ¿Cuánto más el corazón de los hombres? Amados hermanos, cada milímetro de nuestro ser, tanto interior o de manera interna como externa, Dios lo ve. No hay nada que escape de Él. Por eso David dice: examíname, oh Dios. Pero este examen no solamente era
completamente consciente, era completamente profundo, porque miren lo que dice David: y conoce mi corazón, y conoce mi corazón. Cuando David pronuncia esta expresión, y conoce mi corazón, hace referencia a todo su ser. El término corazón involucra los pensamientos, involucra los sentimientos, involucra la voluntad. Donde vemos la sede de la inteligencia del ser humano, del conocimiento, de las emociones, de la fuerza. Del corazón sale la voluntad, la intención y la decisión dispuesta a la acción. Pero en el corazón también se fraguan igualmente la necedad y los malos pensamientos. Los creyentes somos en ocasiones, o actuamos en ocasiones, como cuando alguien llega a nuestra casa, toca la puerta y le decimos: adelante, pásele, está en su casa. Desde luego que es una forma cordial para que las personas que nos visitan puedan sentirse cómodas, puedan sentirse bien recibidas. Pero lo cierto es que sabemos de antemano que no es su casa, y él sabe que no es su casa, porque él no podría ir al refrigerador y abrirlo y tomar lo que allí estuviera, porque no es su casa. Tampoco él podría subir las escaleras y dirigirse a una de las recámaras para acostarse en su cama, porque no es su casa. A veces así hacemos con Dios. Le decimos: Señor, yo soy tu hijo, tú me formaste, yo te pertenezco. Pero no lo dejamos entrar a ciertas áreas de nuestra vida. Y David quería que Dios fuera a lo más profundo de su ser, a donde hay cosas que solamente Dios conoce y la persona. Hace algunos años ya atrás, un hermano muy querido me invitó a mi esposa y a mí para ir a comer. Y él, muy emocionado, me dijo: quiero invitarte a un restaurante de comida china para que la pruebes, está excelente. Yo ya fui con mi esposa y es una delicia. Bueno, así que fuimos muy contentos. Yo tengo que reconocer, nunca había probado la comida china. Y nos fuimos a un restaurante. Llegamos, nos sentamos y vino una señorita a atendernos y a ofrecernos cosas. Y entonces le dijimos qué nos recomendaba. Y ella dijo: pues lo de la casa es esto. Y bueno, nos trajeron unas vasijitas muy pequeñas, como sopita. Y bueno, dimos gracias a Dios y vamos a comerla. Entonces yo tomé mi cuchara y probé lo que estaba allí. Apenas estaba entrando el líquido a mi boca, y el sabor de lo que yo estaba comiendo era tan penetrante que sentí que todo mi ser se inundó de ese aroma, de ese sabor, algo muy intenso. Yo me puse muy preocupado y pregunté: ¿qué me están dando? Hablamos a la señorita y ella dijo: no se preocupe, es raíz de ajenjo. Esto no estaba amargo, esto era penetrante. Y me sentía tan mal que pensaba que hasta chino iba a hablar. Así es Dios, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y así le debemos permitir a Dios que Él vaya más allá, aunque Él lo sabe. Pero tenemos que abrir esa puerta a nosotros. Y David le está diciendo: conoce mi corazón. ¿Que acaso Dios no lo conocía? Claro, como conoce el suyo y conoce el mío. Dios nos conoce, pero tenemos que permitirle a Dios. El libro de Éxodo, hermanos, narra la historia del pueblo
de Israel en la salida de Egipto. Y el capítulo 16, en los primeros versículos, señalan que habían pasado 2 meses, 15 días, desde que ellos habían salido de Egipto. Y el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés y contra Aarón. Y comenzaron a decir lo siguiente: ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué es lo que estaba diciendo el pueblo? Hubiésemos preferido morir allá en el pecado, no importa, allá hubiésemos quedado. No que vamos a morir en esta sequedad, en este desierto, y vamos a morir de hambre. Por lo menos allá teníamos que comer. En realidad, ¿es lo que Dios deseaba para su pueblo? Es decir, lo que ellos estaban pensando, matarlos en el desierto, que ellos murieran de hambre en el desierto. No, Dios no deseaba eso. Dios buscaba algo más al permitir esto, buscaba algo más profundo en sus vidas. De tal manera que cuando uno lee el versículo 4 de ese capítulo 16, dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Qué era lo que Dios buscaba con esta pequeña prueba para el pueblo? Aunque para ellos era grande, Dios quería mostrarles que en lo más profundo de su corazón estaba la rebeldía, estaba la idolatría, el yo. Pues la Biblia dice que aún sabiendo que Dios les dijo que debían recoger para el diario, muchos querían recoger para el día siguiente, y todo gedió y se llenó de gusanos. Dios quería enseñarles a ellos que en lo más profundo del corazón siempre hay ingratitud del hombre para con él. Dios los trajo por 40 años en el desierto, comiendo de las delicias del cielo, el maná. ¿Y saben qué dijeron ellos en un momento dado? Ellos creyeron que eso era un fastidio. Se fastidiaron del maná celestial. Como a veces los creyentes nos fastidiamos de Dios, pero no le permitimos que Él haga un análisis profundo de nuestra vida. Le cerramos la puerta. Por eso David señala en el versículo 7 de este capítulo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. No hay manera de escapar de la presencia de Dios, dice David. Por eso David le dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, porque Él lo sabe. Pero este examen de vida no solamente era completamente consciente, completamente profundo, sino completamente personal. Miren lo que dice David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos. ¿A quién iba a examinar Dios? A mí y a ti. ¿A quién iba a probar Dios? A mí y a ti. David estaba pidiendo para él personal, como también para nosotros. Este examen no solo debe ser consciente, profundo, personal también. Hoy en día nuestros pensamientos, en muchos aspectos y de muchos sectores de la población, en relación a lo que está sucediendo en este mundo, muchos piensan que fue un virus provocado. Ahí van sus pensamientos, que fue un virus provocado. No sabemos, que esto no es real, dicen otros, que no hay por qué asustarse. Otros piensan en el sentido espiritual o bíblico que son principios de dolores, u otros llegan a asegurar que es el fin del mundo. Otros piensan que Dios está jalándole las orejas a la humanidad para que el hombre lo voltee a ver
y pueda preguntarse qué es lo que Dios desea de nosotros. ¿Qué es lo que yo podría estar haciendo mal o pecaminoso delante de ti? ¿O qué es lo que Él ve en mí o en usted que esté afectando en este momento nuestra relación? ¿O de qué manera yo estoy contribuyendo en este mundo para que este mundo sea irresponsable, sea irrespetuoso, sea iracundo, sea blasfemo o sea soberbio? ¿De qué manera yo podría estar contribuyendo? Y el único que puede decirme es Dios, a través de su bendita palabra. Por eso Job, en el capítulo 31, versículo 6, dice estas palabras: pésame Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Job le está diciendo a Dios: pésame, yo he caminado íntegro delante de ti. Tú lo sabes, pero me someto a este examen. ¿Que acaso Dios no sabe lo que hay en ti o en mí? Claro que lo sabe, pero Dios espera que cada uno de manera personal reconozca que necesita hacer eso. Por ejemplo, tratando de pensar en la familia, el esposo golpeándose el pecho, dice que la esposa es la culpable. Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, mujer. Y la esposa con el palito para extender la harina para las tortillas dice: por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. Estamos como estamos, culpando al esposo. Los hijos, jalándose los cabellos, dicen: por la culpa de nuestros padres, estamos como estamos. Y todos se culpan unos a otros. Nadie quiere reconocer, nadie quiere hacer un alto y decirle: Señor, necesito que hagas un examen en mi vida para pedirte una prueba de veracidad, una prueba de humildad, una prueba de sinceridad, una prueba de santidad en mi vida, para saber qué es lo que está pasando en mí y por qué me toca vivir lo que me toca vivir. Hermanos, en el huerto del Edén, Adán se excusó de haber pecado y culpó a la mujer. Y la mujer culpó a la serpiente. Y la serpiente pues solo se quedó mirando, porque a quién culpaba, Pero no se quedó mirando. La serpiente se estaba riendo. El mismo Satanás se estaba riendo de haber conseguido el objetivo que él se había planteado, de estorbar los planes de Dios y de arruinar la vida del hombre. Por eso necesitamos que Dios haga un examen profundo de nuestro ser, pero no solamente profundo, sino completamente objetivo. Dice el pasaje: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. No hay duda de que David, al igual que usted y yo, luchamos no solamente con adversidades externas, también internas, aquellas que salen de nuestro corazón, que salen de lo más profundo de nuestro ser y que afectan nuestras emociones. Y estos son nuestros pensamientos. Y cuando nuestros pensamientos están aturdidos o están moldeados a una idea, se ejecuta nuestra voluntad. El único que puede dar un diagnóstico preciso es el que nos hizo, el que nos formó y el que escudriña los corazones. Por eso el consejo de la palabra de Dios en estos pasajes, expresado en los labios de David, nos deben ayudar a comprender que tenemos que permitirle a Dios que Él sea el que nos haga este examen de vida, para saber la realidad de nuestro caminar con Él. Al leer el Salmo 32, si
Ustedes lo pueden buscar ahí en sus hogares. Salmo 32, versículos 9 y 10. El salmista pregunta, o indica que es un salmo interesante. Dice David: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Cuando David está reconociendo que el pecado lo estaba secando. Y el versículo 10 dice: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea misericordia. Como siempre digo, muchos queremos disfrutar de la misericordia de Dios, pero no le obedecemos. Muchos clamamos por el favor de Dios, pero no le damos cabida en nuestras decisiones o en nuestras acciones. Sí, hermanos, muchos creyentes así somos, tercos, obstinados. Pensamos que lo que nos pasa es porque iba a pasar. En ocasiones Dios permite eso, pero tenemos que reconocer que cuando vienen las pruebas de la índole que sea, tenemos que pedirle a Dios que haga un examen en nuestra vida. Así como cuando vamos al doctor, porque queremos que nos diagnostiquen cómo estamos internamente en nuestra salud. Así que la primera bendición que podemos resaltar en el calor de las pruebas es el hecho de pedirle a Dios un examen de vida. La segunda es que las pruebas en la vida del cristiano nos hacen caminar con Dios. La última parte del versículo 24 dice David: y guíame en el camino eterno. Estas cuantas palabras, 6 palabras, indican una profunda verdad. David había reconocido que Dios lo había formado. David había reconocido que Dios lo había examinado y lo conocía perfectamente bien. Él había reconocido que Dios lo había escudriñado, que Él conocía su sentar y su levantarse, que sus pensamientos los había entendido Dios. Él lo sabía. Pero cuando Él escribe, y guíame en el camino eterno, nos hace notar que las pruebas hacen que uno aprenda a caminar con Dios con una actitud de humildad. Y guíame, dice David. David era un gran y valiente guerrero. Todos sabemos que había peleado con un gigante, Goliat, y David había salido vencedor. Desde luego él peleó en el nombre de Jehová. David había salido vencedor de aquella ocasión. Él era un gran músico, un gran cantor. Tanto talento que tenía este hombre. Y era un hombre diestro y fiero para la guerra. Y además la Biblia dice que David era un gran rey. Y aunque todo esto lo había logrado con la ayuda de Dios, las acciones y declaraciones de David en este salmo ponen de manifiesto su intensa preocupación, su intensa lucha en su vida, porque se enfrentaba a un enemigo que no podía vencer con la onda y las piedras, que no podía encantar con su música, que incluso no podría de ninguna manera, ni con ninguna estrategia de guerra, vencerlo. De ahí entonces que él clama al Señor por su ayuda para vencer aquello que lo estaba atormentando. Por eso él dice: y guíame en el camino eterno. Hermanos, sin importar quiénes seamos, sin importar lo que poseamos, las credenciales que obtengamos, al igual que David, usted y yo necesitamos la ayuda de Dios. La declaración de David, y guíame, nos hace comprender que no solo había un deseo en su corazón, sino que con toda humildad él deseaba que Dios fuese su ayuda en este momento de su vida, que fuese su guía, que fuese su luz en su caminar. Y guíame en el camino eterno.
Pero no solamente era para que él pudiera mostrar humildad en su corazón, sino para caminar en la verdad de su palabra. Dice en la segunda parte del versículo: y guíame en el camino eterno. Para caminar en la senda de su palabra o en la verdad de su palabra. No podríamos entender, hermanos, esta expresión, guíame en el camino eterno, en otro sentido que no fuese el hecho de comprender que se refiere a lo que Dios, en su infinita misericordia, nos ha dejado en su bendita palabra. La única forma que podemos caminar de la mano de Dios, la única manera que Dios puede guiarnos es siguiendo lo que su palabra nos enseña. Y David estaba precisamente pidiendo eso. Es por eso que en repetidas ocasiones David escribió lo siguiente. En el Salmo 38:9 él dijo estas palabras: Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. ¿Qué es lo que estaba diciendo David? Tú sabes lo que pienso, tú sabes lo que anhelo, tú sabes lo que quiero que suceda, Señor. Nada te es oculto. Y en realidad Dios sabe todo lo que deseamos, por todo lo que suspiramos. Y en el Salmo 69:5 David escribe: Dios, tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. No solamente David dice: mis deseos tú los conoces, Señor, mis suspiros tú los conoces, pero también sabes que soy insensato y que hay pecado. Tú los conoces, Dios. Pero cuando uno lee el Salmo 143, versículo 10, atribuido a David también, él dice estas palabras: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Era lo que David estaba pidiendo, hermanos, que Dios lo guiara, porque estaba enfrentando una lucha con sus pensamientos. Y déjenme decirles algo, que cuando vienen las pruebas a nuestras vidas, nuestros pensamientos nos traicionan, nuestros pensamientos nos agobian, nuestros pensamientos nos angustian, porque vamos y venimos, estiramos y buscamos encontrar lo que necesitamos. Así tal vez estaba David, y así tal vez está usted, o puedo estar yo. Esta es una oración realmente de alguien, los pasajes que leímos, en el caso de David, que no deseaba justificarse, sino de alguien que reconoce su incapacidad para darse cuenta de toda la maldad que hay en él, y de reconocer que por todo lo maravilloso que Dios es, él debe permitir que sea Dios el que lo escudriñe y el que lo ayude a caminar de su mano en una vida de gratitud a Dios. Esta oración es tan loable para ser expresada por todos los creyentes. Pedirle al Señor que Él sea el que evalúe nuestras vidas ante su presencia y nos conduzca de tal forma que su nombre sea glorificado en todo nuestro diario vivir. Quizá lo que David estaba pasando no representa lo que usted o yo estemos pasando, pero al igual que David, tenemos que considerar que la lucha nuestra, en razón de lo que nos pueda estar pasando, puede estar en nuestros pensamientos. Ahí puede estar nuestra lucha. Por eso debemos pedirle al Señor que Él sea nuestro guía en todo. Porque quizá nuestros pensamientos, aún justificados, pueden volverse pensamientos pecaminosos. El Salmo 44, atribuido a Coré, uno de los cantores del templo, de los músicos,
Dice en el versículo 23 y 26, si lo quieren buscar, por favor, yo lo tengo aquí anotado, sería bueno. Salmo 44, 23 al 26. El salmista comienza diciendo en estos versículos: despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. ¿Qué es lo que el salmista estaba expresando? Él buscaba una respuesta. Él buscaba un consuelo. Él buscaba que Dios lo atendiera. Sí, eso buscaba el salmista. Y es lo mismo que a veces buscamos nosotros porque queremos una respuesta por lo que nos puede estar sucediendo. Pero a través del Salmo 139, en estos versículos que hemos leído, podemos animarnos a no preguntar por qué, sino a preguntar para qué. Y David nos dice para qué. Para pedirle a Dios que haga un examen de nuestra vida. Y para pedirle que Él nos ayude a caminar con Él. Que Él sea el que nos guíe. Que Él sea el que nos dirija. Hay en el ambiente cristiano un himno titulado Oh amor de Dios. Se cuenta que este himno originalmente fue llamado La Última Estrofa. De hecho, hay una película cristiana, creo, titulada El Último Verso. Posteriormente fue adaptado con el nombre que hoy se conoce. Se cuenta que su autor, el señor Frederick M. Lehman, había sido conmovido al escuchar el sermón del domingo. El tema del sermón se había tratado sobre el amor de Dios. Y eso lo había conmovido a tal grado que él comenzó a ser cautivado en su mente de expresar en un himno el amor de Dios. Y comenzó a escribir sus primeras estrofas. Incluso usaba los momentos que se le permitía en el trabajo donde él estaba empacando naranjas y limones para escribir incluso en las maderas que se encontraba por allí. Finalmente había terminado su himno, pero solamente había hecho 2 estrofas y el coro. Y en su época, que data ya aproximadamente a principio del siglo XX, un himno para que fuese completo necesitaba tener 3 estrofas. Y él trataba de escribir la última estrofa, pero todo lo que escribía no le cuadraba con lo que él quería expresar. Y en esa lucha que él tenía del pensamiento de escribir la última estrofa, se acordó de un poema escrito que alguien le había regalado una copia. Y la última o la estrofa de este poema decía lo siguiente, ya adaptada, porque no es la original, ya adaptada. Dice así: si fuera tinta todo el mar, y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios, que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Sí, expresar algo del amor de Dios podemos hacerlo. Describirlo es demasiado alto para nosotros, como lo fue para este himnólogo. Pero ¿qué tiene que ver la historia de este himno con nuestro tema? Bueno, el señor Frederick M. Lehman no solamente fue un creyente devoto que disfrutaba la salvación que Dios le había dado, sino que él había sido
un próspero y acaudalado comerciante, un hombre de negocio en Pasadena, California de aquel entonces. Y por las cuestiones económicas y comerciales de la época, él perdió todo. Se quedó sin nada, lo cual lo obligó a tener que trabajar en una empacadora de naranjas y limones. Y fue allí donde él pudo escribir y completar este himno. Y es aquí donde toma sentido esta historia, porque ¿cómo conciliar el amor de Dios cuando has perdido todo? ¿Cómo poder conciliar que Dios ama al pecador? ¿Cómo conciliar que Dios ama al hombre y a la mujer cuando has perdido todo? Pues este hombre dijo: si fuera tinta todo el mar, y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios. Pero hay algo que sí sé, dijo el himnólogo, que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. A veces, así es incomprensible con las pruebas. Cuando tenemos que atravesar por el calor de ellas, no podremos entender el porqué. Pero a través de lo que hemos visto, sí podemos entender el para qué. La oración de David nos ayuda a entender que debemos permitirle a Dios que Él analice nuestra vida. Y la única manera es a través de su palabra, y que nos ayude a caminar con Él. Mientras escuchamos la música de este hermoso himno, yo quiero invitarte a reflexionar sobre lo que hemos compartido y has escuchado en esta mañana. Jamás podremos explicar el amor de Dios y jamás podremos entender el porqué de las pruebas que nos vienen. Pero lo que sí podemos saber es que tenemos y debemos permitirle a Dios que Él nos escudriñe y que nos ayude a caminar de la mano de su palabra todo el tiempo que Él nos permita vivir en este mundo, sea lo que estés pasando, y tratando de entender lo que estás pasando. Tu prueba jamás será igual a la de otro, pero todos tenemos que aprender a que sea Dios el que nos diga para qué nos permite pasar por el examen de las pruebas. Yo quiero invitarte a inclinar tu rostro y quiero invitarte a reflexionar para que hables con Dios. Tal vez tú has renegado por lo que Dios te ha permitido pasar. Tal vez has sido agradecido por lo que Dios te ha permitido pasar. La Biblia dice que debemos dar gracias a Dios en todo. Pero ¿quién mejor que tú? Y Dios sabe lo que hay en ti. ¿Por qué no te pones en las manos de Dios y haces lo que David hizo? Yo haré lo propio. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu amor y por tu misericordia. Este tiempo que tú nos estás permitiendo vivir con el azote de esta pandemia, hemos visto más evidente en las familias, en las personas, las pruebas que tú nos permites pasar.
Es en este tiempo, Señor, en que muchos doblan sus rodillas para buscarte, pero otros tantos levantan la cerviz para ignorarte. Sea lo que tú nos estés permitiendo pasar en lo personal o en lo familiar, tú sabes el porqué, Señor. Pero solo quiero pedirte que nos ayudes a discernir el para qué. ¿Qué es lo que deseas de nosotros? Y a través de tu palabra hemos visto, Señor, lo que David hizo. Debemos permitir que tú hagas un examen de nuestra vida y debemos permitir que tú seas el que nos guíes. Porque de tu mano, Señor, no solamente habrá consuelo, de tu mano encontraremos seguridad y encontraremos y reafirmaremos la esperanza que tenemos en las promesas que tú nos has hecho de la vida eterna. Padre eterno, bendice por favor a aquellos que estén hablando contigo. Fortalécelos. Y si hay algo que perdonar, escúchalo, Señor, y cubre a aquel que lo haga con tu gracia, con tu misericordia y con tu perdón. Gracias por amarnos, aunque no podamos entender el porqué. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén y amén. Estimados hermanos, muchas gracias por darnos el tiempo para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, reunirse en su hogar como seguramente lo hizo. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga mucho. Cuídense.